Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al programa Mentors. Jo sóc Airin Pons, sóc coach de vida i estic acompanyant a dones des del 2012, a més de 500 dones, perquè tinguin confiança en si mateixes per portar a terme el seu projecte de vida. I us vull donar les gràcies. I us preguntareu, per què vull donar-vos les gràcies? Doncs per estar aquí veient-nos i escoltant-nos amb tots aquests continguts que porten els nostres experts i que tenen l'objectiu de millorar la vostra vida. I precisament avui tenim una experta, la Maria García, que és doctora en psicologia, especialitzada en trauma, en intel·ligència emocional i en mindfulness. Ella té un centre a Barcelona on desenvolupa la seva tasca clínica, tot el que és teràpia clínica, i concretament utilitza una tècnica que és l'EMDR, que ens explicarà una miqueta en què consisteix, i utilitza amb un protocol propi. La Maria participa, realitza investigació i publica revistes científiques i també fa formacions on forma experts i forma a professionals en tota la seva àrea de coneixement expert. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy contenta de estar aquí contigo. Igualmente, un placer tenerte aquí, María. Gràcies. I precisament un dels blocs del programa Mentors té a veure amb la manera com ens relacionem amb els altres i com cadascú de nosaltres, amb la nostra manera de comportar-nos, amb la nostra manera de ser, impacta en la vida dels altres. I precisament hi ha un tema i precisament porto a la Maria perquè és una de les persones que més saben d'aquest tema i que m'ha ajudat en aquesta àrea, és el tema de les persones narcisistes. Quin impacte tenen els narcisistes en la vida dels altres, com els podem detectar i ampliar una miqueta quins trets tenen aquestes persones i com poden impactar i com ens podem defendre i moltes altres coses que anirem desenvolupant al llarg de l'entrevista. I per emmarcar i començar l'entrevista, Maria, m'agradaria que ens expliquessis què significa ser narcisista, què és el narcisisme? Bueno, cuando hablamos del narcisismo creo que es importante que veamos que es un rasgo de personalidad que podemos situar como en extremos de un continuo, ¿no? Quiero decir que no todos los narcisistas son patológicos, que todos tenemos un poquito de algo, ¿no? Todos somos un poquito narcisistas, o somos un poquito histriónicos, o somos un poquito neuróticos. Entonces, el grado en el que, según algunos criterios de los manuales diagnósticos, seguimos esos rasgos de personalidad de una forma más extrema e interfiere en nuestra vida diaria, entonces podemos considerar que estamos ante un, digamos, trastorno narcisista de personalidad. Si no, hablaríamos como de rasgos narcisistas. ¿Y qué son? Pues fundamentalmente se han visto algunos aspectos como son la grandiosidad, es decir, una sobrevaloración de su inteligencia y de sus capacidades, ¿no? Como que se ven superiores al resto, por encima, y además necesitan ser adulados, o sea, necesitan ser admirados, ¿no? Es una autoestima que se refuerza de lo externo. Y además tienen una falta de empatía, les cuesta, o sea, están tan autocentrados, ¿no? También se ha hablado mucho del ególatra, ¿no? Narciso, que se miraba en el agua y con su propio reflejo se enamoró de sí mismo y dicen que se ahogó de tanto buscarse a sí mismo, ¿no? Entonces el narcisista está tan centrado en sí que le cuesta mucho ver al otro y muy centrado también en su necesidad de logro, de poder, de conseguir, de que lo admiren, ¿no? Entonces, bueno, un poquito estos son como los rasgos que definirían más la personalidad más tendente al narcisismo. Has hablado de empatía, entonces podríamos decir que el narcisista patológico es una persona que no tiene empatía y, por otro lado, también podríamos decir que son personas que a nivel social podrían tener mucho éxito, ¿no? No sé si es que fingen esa empatía para poder gustar a los demás, ¿la tienen, no la tienen, la fingen? ¿Cómo funciona esto para el narcisista? Claro, seguramente carecer de empatía cero, ¿no? Pues algo de neuronas espejo habrán por ahí en algún sitio, ¿no? Alguna neuronilla. En algún lugar. En algún lugar tendrán alguna neurona espejo ahí que les hará empatizar algo, ¿no? Entonces, carencia toda de empatía es más como una baja, ¿no? Como una baja capacidad de empatizar, porque además no les interesa, porque ellos lo que quieren es tener logro, poder, éxito, entonces no les interesa tampoco mucho el otro.
Lo que sí le interesa, por eso que comentabas, es tener la atención del otro. Entonces, al principio, sobre todo, se van a mostrar como encantadores, charming, que se dice en inglés, ¿no? Como adulador, también porque quiere tener tu atención, ¿no? Entonces, sí que al principio pues, se muestran así como, un poco son personas como que deslumbran, ¿no? Como, ¡ay! Porque suelen ser carismáticos, además hay muchas personas con rasgos narcisistas que son inteligentes, que tienen talentos, porque muchas veces de niños han sido muy mirados por sus papás, ¿no? ¡Ay, qué niño más maravilloso! Entonces su ego como que se ha ido haciendo muy grande y ahora se ven más de lo que en realidad son, ¿no? Como su capacidad de autocrítica o cuando les llega alguna crítica o algo, lo llevan bastante mal, porque su autoestima se nutre del otro. Entonces, el narcisismo, porque has hablado de cuando son niños, los padres los admiran, ¿no? Los idolatran. ¿Sería algo que viene de la educación que te han dado tus padres o es algo innato, que es más genético? ¿Cómo se cría o cómo crece un narcisista? Ahí siempre hay un debate dentro de la psicología que es biológico, que es innato y que es aprendido, ¿no? O sea, continuamente es como están los biologicistas, están los ambientalistas, ¿no? Y cada uno ahí pues tiene su paradigma y su rama, pero bueno, parece ser que sí que hay un componente como hereditario, seguramente relacionado con el tema de las neuronas espejo y bueno, y parece que sí que algo hereditario hay y a la vez ambiental de un niño como que ha tenido como mucha adulación por parte de los padres, como muy pendientes de mira lo que hace mi hijo, ¿no? Qué maravilloso que es que te tiene envidia, o sea, son mensajes que los padres han ido dando y que él se ha ido quedando como, ¿no? Que esto es lo importante, que me admiren, que me vean, que mira cómo mis padres me reconocen. Entonces el niño continuamente intenta que los papás lo vean, que le digan cosas, intenta llamar su atención y su autoestima se va formando en base a esa atención que va recibiendo los padres. Y aquí sí que haría una distinción por mi experiencia clínica y personal lo que he visto, que es que podría ser que hay un debate en que hay varios tipos de narcisismo. Pero yo personalmente como lo veo sería, porque hablan de los narcisistas creo que basados en la admiración y los vulnerables. Pero para mí serían, uno sí que sería narcisista, el que ha sido criado como más adulado y más, oh mi hijo es fantástico, maravilloso y no tiene ningún defecto y cuando te dicen algo malo es porque te tienen envidia. Y otro sería el que ha recibido mucha caña, mucha crítica y entonces se ha generado una defensa narcisista, pero es una máscara. O sea, es como mi manera de presentarme al mundo es como intentando impresionar, ¿no? Pero cuando rascas sí que hay una persona sensible, sí que hay una persona más empática, sí que hay una persona que se siente más chiquitita y que necesita esa admiración. Entonces, al final lo reconocerás porque se quita la máscara y ves que realmente no es un narcisista, sino que luego lo ves que es una persona sin eso, ¿no? Ves su sensibilidad, ves otras cosas. Entonces yo cuando lo llaman narcisista vulnerable yo diría que es una defensa narcisista más que un narcisista en sí. Sí, porque se proyectan al mundo como personas muy seguras, ¿no? Como personas exitosas. Parece ser que las personas narcisistas tienen éxito, podrían, no todos, ¿no? Pero que como que tienen más fácil el acceso al éxito, al dinero, a la pareja, ¿no? a que lo sigan pues, a nivel de pareja. Y en realidad podríamos decir que en el fondo, si le quitas la máscara, es una persona muy insegura. Bueno, ¿Los dos tipos? O... Claro, ahí también hay como un debate sobre el tema de la autoestima, porque la autoestima es un constructo diferente del narcisismo, no tienen por qué ir juntos. Exacto, entonces dice Rosenberg, que es uno de los grandes expertos en autoestima, que la alta autoestima no existe, o sea, más que la alta, la excesiva autoestima no existe, ¿no? Que a veces dicen que el narcisista tiene una excesiva autoestima o inferior. Yo diría más que su autoestima no está basada en los valores y en la valoración que él hace de sí mismo como persona, ¿no? Que es una autoestima más interna, sino que su autoestima es externa, depende de la valoración y de la mirada de los otros, por lo tanto es frágil. Si los otros me miran y me adulan, me siento bien. Si los otros no me miran o me hacen alguna crítica, entonces ya, que no, de lo que yo me nutro no estoy siendo nutrido. Entonces ahí es cuando se pueden comportar de manera más agresiva, ¿no? Cuando necesitan más
devaluar al otro para ellos volver a tener esa sensación, ¿no? Entonces, más que la autoestima que se sientan inferiores, es una autoestima basada en lo externo, no una autoestima basada en lo interno. A nivel interno. Sí. Y entonces ahí es donde podrían tener un impacto negativo en las personas que están a su alrededor, porque si no reciben esa validación por parte del mundo exterior, se vuelven más agresivos, has comentado, y entonces la persona que está a su lado, sufren ellos porque están ahí como mendigando esa valoración, pero también sufre la persona que está al lado porque está recibiendo un trato agresivo. Entonces, ¿cómo todos podríamos, ya de entrada la pregunta es, ¿todos podríamos ser víctimas de una persona narcisista? ¿Todos? Claro, antes me has preguntado también por el tema del éxito, que sabía que me faltaba una parte por comentarte, y es que sí, o sea, son personas que su motivación es el poder y el logro, ¿no? Todos tenemos alguna motivación, el narcisista, como necesita esa admiración, su motivación, lo que a él le mueve internamente es conseguir logros, éxito, fama, en su cabeza están esas fantasías de lograr eso, ¿no? Entonces, claro, como son personas más frías, más calculadoras, por el éxito y además que suelen tener muchas veces bastante inteligencia o talentos, pues claro, consiguen cargos directivos, entonces son personas que vamos a ver en cargos seguramente y personas como de éxito. ¿Qué pasa? ¿Qué personas son más vulnerables? Las personas que tengan más baja autoestima. ¿Por qué? Porque como son personas que suelen ser importantes, que además ya se encargan ellos de rodearse de excelencias que estén a su altura. Entonces, sí que estas personas que tengan la autoestima más bajita pueden buscar más ese cobijo para, pues si tú me miras que eres Dios, ¿no? Pues entonces yo me siento un poquito más a tu lado. El narcisista suele tener como un séquito, ¿no? Va ahí él y detrás van con los baúles y con todas sus cosas ahí. Yo me estoy imaginando la imagen, el narcisista y los otros detrás, total, ¿no? Llevándole las toma, cosas. todo lo que tú quieras, te pongo esto, hago lo otro, ¿no? ¿Y qué personas suelen estar ahí? Pues personas que necesitan la aprobación. Dicen que las personas codependientes, que son personas que tienen la autoestima baja y necesitan la aprobación de otro y que además no tienen muy claro qué es lo que deben o no deben de hacer por los otros, pues se esclavizan un poco y se enganchan con el narcisista, que uno necesita tener su séquito y sus admiradores y los otros que necesitan ser admirados. Entonces se enganchan ahí uno con otro. Entonces yo diría que uno de los que más probabilidad tienen de engancharse son los que pueden ser parte de su séquito, con problemas de asertividad, con problemas de poner límites, con baja autoestima, y otros serían los que ellos consideran sus rivales o sus competidores. Porque como tienen que estar por encima, claro, si ven que tú brillas, tú no puedes brillar, para abajo. Bajan. ¿No? Claro, entonces te devalúan, intentan manipularte, intentan controlarte para que tú estés por debajo de ellos porque ellos sobreviven a base de soy el número uno, ¿no? Claro, es que estás dando una información muy interesante, María, porque yo, por ejemplo, ¿no? Yo he tenido personas a mi alrededor, personas muy cercanas que han sido narcisistas y que han tenido un impacto muy negativo en mí, ¿no? De hecho, tú me ayudaste a visibilizarlo y a darme cuenta y precisamente a conocer, ¿no? Qué es esta manera de comportarse a nivel narcisista, y me imagino que a mucha gente le ocurre lo mismo, es decir, es algo que incluso la persona que está siendo víctima de esa relación, de alguna manera no se da cuenta, está en ese ciclo de relación con esa persona y que puede llegar a pensar que es ella, ¿no? O puede incluso disculpar ese tipo de comportamiento. Hay pobres que tuvo una infancia difícil, hay pobre que pues las cosas le han ido mal, le ha ido mal al trabajo, ¿no? Entonces, para la gente o la audiencia que nos está escuchando, ¿cómo podrían detectar estos indicadores? Decir, ostras, pum, ¿no? Que salte la alarma y decir, bueno, es que estoy siendo víctima de una persona narcisista y tengo que hacer algo al respecto, porque te pueden desenergizar muchísimo, ¿no? Y te pueden quitar todo tu potencial y que puedas desarrollar todo tu talento. Total. De hecho, yo creo que es una pregunta muy interesante la que estás haciendo. Yo creo que es mucho tener conciencia de nosotros mismos y entrar dentro de ti, no solamente con un narcisista, sino con cualquier tipo de relación, de yo, cómo me está haciendo sentir esta persona, cómo te va a hacer sentir un narcisista. Primero, te va a adular para tenerte en su séquito, ¿no? Entonces, primero te va a adular, va a ser encantador y te va a deslumbrar un poquito. Luego, empezará a manipularte, a controlarte, a querer que tú cambies, que seas lo que él quiere que sea, a hacerte sentir un poco como más inseguro, incluso un término que está utilizando ahora mucho, que no es exclusivo de ellos, pero que se utiliza, es el gaslighting, ¿no? Sí.
que es como hacerte dudar de ti. Es decir, claro, como son personas que además como un poco imponen, ¿no? Y se pueden mostrar agresivas, pues tú te empiezas a hacer ahí chiquitito, te empieza a hacer duda de ti, tú dices, uy, pues cada vez me siento más inseguro con esta persona, o sea, me está haciendo que cambie, o me está haciendo que valores que yo tenía o cosas que yo pensaba, que ya no estoy dudando de mí, ¿no? O veo que cuando empiezo a despuntar, esta persona no me deja que yo evolucione, no me va como poniendo límites y no me deja de ninguna manera que yo pueda crecer aquí o evolucionar. Es muy diferente si lo tengo dentro de mi familia, que si lo tengo en el trabajo, que si es un amigo. La forma de comportarte con él y de ponerle límites, lógicamente va a ser muy diferente. Claro, porque ahí también depende ahora lo acabas de decir, no puede ser un compañero de trabajo, puede ser un jefe, puede ser un amigo, una amiga, puede ser un padre, puede ser una madre, puede ser un hermano. Es decir, incluso a nivel de familia es cuando más difícil es detectarlo, porque ahí está el amor, ¿no? Y a veces todas esas creencias de que la familia jamás te haría daño y que todos tenemos que querernos. Y ahí es donde quizás es más difícil detectarlo. ¿Cómo se podría ver si un hermano, un padre, una madre de alguna manera está teniendo un comportamiento narcisista y está limitando a esa persona para que pueda ser ella misma? ¿Cómo lo podríamos visualizar o detectar? Es difícil lo que tú dices cuando es alguien de tu familia. Cuesta porque además lo que he observado yo mucho en consulta es que sea el padre o la madre el que sea narcisista, el otro cónyuge vive con esta persona, por lo tanto, ya tiene un perfil determinado para haber podido engancharse con un narcisista. Entonces, normalmente justifican el comportamiento del otro. Entonces, imagínate que es el padre, ¿no?, que está teniendo conductas narcisistas con el hijo, pues, por ejemplo, son personas rígidas, que piensan, el que sabe lo que te conviene soy yo porque soy tu padre. Tú no lo sabes, porque tú eres un niño, o aunque no seas un niño, ya seas adulto, da igual, o sea, el que sabe lo que tienes que hacer soy yo, ¿no? O sea, hay como una devaluación de tu opinión y de que tú no eres capaz de pensar por ti mismo, que el que sabe las cosas es él, no tú, ¿no? Entonces suelen ser personas bastante controladores, suelen ser personas que chafan tu opinión para poner encima la suya, suelen ser personas que no van a empatizar contigo, ¿no? Que tú le explicas, oye, que esto que me has dicho me ha hecho sentirme así, y es como, no seas sensible, no digas tonterías, o sea, invalidación emocional total, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente el otro cónyuge, cuando a lo mejor llega el niño o el adolescente o el adulto y le dice, oye mamá, oye papá, que mira lo que me ha hecho, claro, pero es que tú sabes que el pobre, no sé qué, y entonces tú interiormente desarrollas un diálogo de pena hacia esa persona, de compasión pero excesiva, en plan justificar cosas que no son justificables, ¿no? Entonces se normaliza en casa eso, porque si no, no se habría dado ya esa unión. Claro, pero hay una diferencia, ¿no? Una cosa es entender y tener compasión por esa persona, por la problemática que pueda tener, ahí sí, pobre, mira, pues le ha ido mal el trabajo o tuvo una infancia difícil o lo que sea, y otra cosa es que aceptemos ese trato, ¿no? El aceptar ese comportamiento, ahí es donde quizás tendríamos que poner el límite, ¿no? Y esto enlaza con la pregunta que te quería hacer ahora. ¿Cómo se convive con un narcisista? ¿Cómo podemos protegernos de un narcisista que en principio, no sé si tú recomendarías distanciarse de esta persona, y si no se puede, ¿qué se hace? ¿Cómo te proteges? Claro, yo creo que depende mucho de dónde, en qué contexto me tengo que relacionar con esta persona. No es lo mismo un compañero de trabajo que un amigo, que un familiar, o sea, son cosas muy diferentes, ¿no? Claro, si es en el trabajo, o sea, en general lo que se dice es pon límites, ¿no? Los límites que sean necesarios, tú escúchate a ti, ¿no? Esta persona, ¿cuánto de distancia necesitas con esa persona? Al principio yo utilizaría estrategias más conservadoras, en plan intentar ver si puede entender algo, ¿no? Expresarle, oye, mira, pues esto a mí me hace sentir así, o esto, ¿no? O sea, ponerle límites y explicarle un poquito para ver si hay algo de neuronas espejo y puede entenderte algo, ¿no? Y intentar que esa persona entienda las cosas, pero tú mantenerte firme en poner esos límites.
Cuando se ponga agresivo, entender que es un niño con una rabieta y mirarlo igual, ¿no? Como si fuera un niño con una rabieta, pues lo mismo, intentando mantenerte tranquilo, porque el otro lo que va a querer va a ser alterarte para que tú entres a la gresca y entonces el poder desahogarse y sacar todo eso que tenga ahí dentro, ¿no? Entonces, ten en cuenta que no vas a tener tampoco una comunicación muy profunda con esa persona, o sea, no te empeñes en que te entienda. Tú lo haces una vez y si no, estas son mis límites, estas son mis normas y te tienes que mantener lo más firme posible ahí, porque va a intentar por todos los medios manipular, ofrecerte cositas, mira esto qué bien, hacerte un gaslighting y tú te tienes que mantener, firme y seguro en tus convicciones de qué es lo que quieres, para que no te haga como dudar de ti. Claro, porque, y además tiene que desgastar muchísimo, porque imagínate, ¿no? Estar siempre pendiente de estar en tu centro, de estar poniendo límites, de no dejar a la otra persona que invada tu espacio, de seguir tu camino, porque también son personas que intentan que te salgas de tu camino para hacer lo que ellas quieren. Tiene que ser muy difícil, ¿no? Quizás la decisión, si es posible, es tomar distancia para poder seguir tu camino realmente. Hay una metáfora muy bonita que utilizamos en ecología emocional, que tú lo conoces bien. Sí, me resulta familiar. Exacto, que es la metáfora de los erizos, sí. ¿no? Entonces tú tienes que tener la distancia adecuada con esa persona, quiero decir, si tú ves que te acercas a X distancia y te pincha, te alejas, o sea, que tu distancia sea lo suficiente como para que no te pinche. ¿Qué pasa? Que a veces, claro, cuando son familiares, esto requiere un trabajo interno y encima tenemos las voces de la mamá o del hermano y entonces cuesta más, pero lo más saludable para la otra persona y para uno mismo es tener la distancia adecuada con esta persona. Oye, que lo he intentado todo y resulta que no puedo tener relación, pues a veces, ¿no? Tenemos que tomar decisiones que sean limpieza relacional, ¿no? De decir, bueno, pues con esta persona yo lo he intentado por activa, por pasiva, en sopesando ventajas e inconvenientes y la relación que tenemos, lo mejor que puedo hacer con esta persona es tener la máxima distancia posible. Claro. Pues, y si no, bueno, a ver, es duro y es difícil hacerlo solo, porque no deja de ser que te tienes que mantener en tu centro y tienes que estar, ¿no?, consumiendo mucha energía. Y luego también está la alternativa de acudir a profesionales como tú, ¿no?, que puedan hacer ese acompañamiento y puedan ayudar a esa persona a ir superando estas situaciones que no dejan de ser situaciones duras, precisamente si se trata de relaciones que no se pueden distanciar, ¿no?, como puede ser un familiar o como puede ser un jefe, por ejemplo. Y una pregunta, ¿el narcisista se da cuenta de su estilo de comportamiento, de la manera que tiene de tratar a los demás? Y si se diera cuenta, ¿podría tener la iniciativa de pedir ayuda, por ejemplo, de venir a tu consulta y provocar el cambio? Es poco frecuente. ¿Por qué? Porque la capacidad de salirse de sí mismo y observarse, o sea, la autocrítica, que está relacionada con la metacognición, que es la capacidad de salirte de fuera de ti y verte y decir, uy, me estoy comportando así, eso es una cosa que el narcisista lo tiene muy bajito, igual que la empatía. Claro. Entonces es difícil que se vean a ellos mismos y que sean capaces de hacer ese proceso. Yo he tenido a personas en consulta y normalmente acuden por conflictos relacionales, por fracaso. Claro, cuando el narcisista fracasa, se hunde en la miseria, depresión, claro, o sea, lo pasan fatal. Entonces, por esto pueden acudir y también por la pareja que le dice, mira, no puedo más, o por conflictos con los hijos, ¿no? Y entonces acuden. La evolución que tienen, pues es complicado tratar con ellos, porque en cuanto le intentas poner límites, se van. Es claro, como, no, o sea, tú, encima te estoy pagando porque eres mi terapeuta, en el momento en el que no estés ahí para servirme a mí, o sea, me largo y desaparezco. Este suele ser el final de la terapia con un narcisista, quiere decir que en cuanto le pones límites, desaparecen. Sí que hay veces que sí que se mantienen un poco más por el grado, pero siempre muy autocentrado, en plan, lo estoy pasando mal, o mi pareja me quiere dejar, y además hay muy echar los balones fuera, ¿no? Es por mi pareja, es por... el otro, ¿no? Claro, y a veces también acuden por impulsividad, porque se dan... Una cosa que, mira, igual ahí sí que tienen conciencia, estoy pensando, de su impulsividad. Claro, como a veces se ponen agresivos y se les va el control, pues ahí sí que hay veces que dicen, uy,
me he pasado, ¿no? De impulsivo, y se reconocen como, ostras, sí, es que lo que pasa que muchas veces dicen es que tú me has provocado o es que la pareja. Entonces ahí hay que aumentar la conciencia de responsabilidad de uno mismo en lo que sucede, ¿no? Claro, es que tiene que ser duro también ser narcisista, ¿no? Es como no tener capacidad de autocrítica y siempre la culpa es de los demás. Ahí un poco el hacer el cambio es muy difícil, porque el primer paso del cambio es tomar conciencia. Si no tomas conciencia y no te das cuenta, es muy difícil hacer ese giro. Claro. Pues bueno, María, yo creo que podríamos estar hablando de este tema toda la tarde. Podemos quedar otro programa y seguir avanzando. Y tanto. Y bueno, ya seguiremos en otro programa. Bueno, ja hem acabat l'entrevista. Recordeu que aquest és un programa que es tracta d'aportar-vos totes les eines i tots els recursos perquè pugueu créixer a nivell personal, a nivell professional i a la vostra vida quotidiana. I per això és molt important doncs, que ens envieu missatges i ens digueu quines temàtiques voleu que parlem i quins experts voleu que convidem en relació a aquestes temàtiques. I que tingueu molt bona setmana. Ens veiem la setmana que ve. Fins aviat.